El Prado 120 suele encontrarse con un turbodiesel 1KD FTV de 3 litros. Se trata de un 4 en línea con un bloque de cilindros de hierro fundido, una culata de 16 válvulas y una turbina de geometría controlada. Las versiones posteriores de estos motores recibieron pistones demasiado débiles. O son demasiado ligeros o defectuosos, pero lo cierto es que los motores 1KD fabricados entre agosto de 2006 y junio de 2009 se sorprendían con frecuencia con pistones partidos. Este problema aparece en menor medida en motores ligeramente anteriores fabricados desde agosto de 2004. El problema de los pistones agrietados definitivamente no ocurre en estos motores diésel de 3 litros producidos desde finales de 2010. Cumplen con la norma Euro 5 y aparecieron en la próxima generación del Prado. Para la categoría problemática de estos motores, se deben instalar pistones nuevos con el número correspondiente 13101-30150-03. En este caso, el turbodiesel 1KD recorrerá fácilmente 1.000.000 de kilómetros. Dispone en su diseño de una correa de distribución 13.568 a 39.015 que debe sustituirse cada 100.000 kilómetros. No destaca por nada más. El turbocompresor dura entre 300.000 y 400.000 kilómetros. La bomba, 16.110 a 69.045, impulsada por una correa de sujeción, requiere la misma atención periódica. Los inyectores de combustible son bastante capaces de recorrer 400.000 kilómetros, pero aún así es necesario desmontarlos cada 200.000 kilómetros para sustituir las arandelas ignífugas. Los inyectores denso nuevos, DCRI 107730, DCRI 107780, cuestan entre $420 y $550, dependiendo del año de fabricación de este motor. El Prado 120 también llevaba motores diésel de 8 válvulas más antiguos, como el 5L y el 1KZ, que formaron la base del 1KD, pero todas estas versiones están destinadas a los países árabes. Los motores de gasolina básicos del Prado 120 tienen una cilindrada de 2,7 litros. Antes del rediseño era un motor tercer Z y después un 2TR. Estos son 4 motores de aspiración natural en línea con transmisión por cadena de distribución. Tienen bloques de cilindros casi idénticos con ejes equilibradores, pero las culatas son diferentes, ambas tienen culatas de 16 válvulas, solo las holguras térmicas en el antiguo tercer Z se ajustan seleccionando arandelas, mientras que en el 2TR hay compensadores hidráulicos para esto. El motor 2TR también tiene un desfasador en el árbol de levas de escape. Ambos motores son extremadamente fiables, duran el mismo 1.000.000 de kilómetros sin necesidad de abrirlos ni repararlos. Es cierto que la dinámica del Prado con motor de 2,7 litros es mala, unos 16 segundos a 100 km por hora, y solo si el conductor tiene paciencia para pisar el acelerador a fondo en cada marcha. El Prado 120 más rápido está equipado con un V6 atmosférico de 4 litros. Este también es un motor muy confiable, pero puede dañarse por sobrecalentamiento, el radiador debe mantenerse limpio, de lo contrario, la culata se deformará y el bloque de cilindros de aleación ligera no estará contento con el aumento de temperatura. Además, su colector de admisión cuenta con un amortiguador de acero de geometría variable asegurado con 2 tornillos. Estos tornillos pueden salirse y causar problemas en 1 o 2 cilindros. El colector de admisión se puede sustituir por uno modernizado, 17, 1093, 1015, su compra costará $340. O puede abrir el viejo de tal manera que tire del eje con este amortiguador hacia un lado y fije de forma segura los tornillos de la forma adecuada o incluso reemplácelos con remaches. El accionamiento de válvulas del motor de 4 litros no tiene compensadores hidráulicos, las holguras térmicas deben ajustarse seleccionando empujadores. En la práctica, estos motores no necesitan tales ajustes durante mucho tiempo. La tensión de la cadena de distribución principal se controla mediante el saliente de la varilla del tensor hidráulico que se puede ver a través de la trampilla de inspección. Si la varilla sale 20 milímetros es necesario cambiar la cadena. Cuando la cadena se estira demasiado, se enciende check engine. Este motor tarda mucho en arrancar y generalmente está asociado con fugas en los inyectores de combustible.
Debido a las viejas juntas de las tapas de válvulas, el aceite también llega a los casquillos de las bujías. Como regla general, el consumo de aceite del quinto 6 de 4 litros es mínimo, aunque un sobrecalentamiento breve puede provocar raspaduras en los cilindros. En las versiones árabes del Toyota Prado 120 hay una versión con otro V6, el indestructible motor 5VZ FE de 3,4 litros. El Prado 120 no tiene problemas con las transmisiones manuales. Pasemos directamente a las máquinas automáticas, que también son muy fiables. Aisin A340F/343F 4 velocidades. Transmisión automática. La transmisión automática de 4 velocidades es lenta, pero muy duradera. Si renueva el aceite del Toyota T4 cada 50.000 kilómetros, durará fácilmente más de medio millón de kilómetros. El filtro de aceite 353-306-0030 de esta transmisión tiene una carcasa de acero, el elemento filtrante es una malla de acero. Puedes simplemente lavarlo y comprobar si hay restos de desgaste al mismo tiempo. Aisin A750F 5 velocidades transmisión automática. El Aisin de 5 velocidades apareció en agosto de 2004, primero combinado con un motor de 4 litros y luego con un motor diésel 1KD. Tampoco da motivos de preocupación ni reparaciones antes de los 500.000 kilómetros. Para su mantenimiento se utiliza ATF tipo Toyota WS y el filtro de aceite 353-306-0050 también se puede lavar fácilmente. Con un kilometraje superior a 300.000 kilómetros, puede aparecer juego debido al desgaste del travesaño intermedio del eje de dirección, 45.203 a 35.310. El eje original cuesta alrededor de $170. Puede cambiar solo el travesaño o comprar un eje no original, esta opción no cuesta más de $50. La cremallera de dirección dura unos 300.000 kilómetros y luego empieza a dar golpecitos. El bastidor se puede reparar sin problemas en estaciones de servicio especializadas. Los travesaños del eje de transmisión de este SUV se pueden reparar. Aquellos se pueden extruir, introduzca el lubricante en los cojinetes. Este procedimiento económico debe realizarse cada 10.000 kilómetros. Si es necesario, los travesaños cardán se pueden quitar fácilmente. También es necesario lubricar las estrías del eje de la hélice trasera para que la corrosión no las coma y provoque un juego. El juego en las estrías del eje de transmisión daña la caja de cambios trasera y, a la larga, es fácil cortarlas. La tracción total en la mayoría de versiones del Prado 120 es tracción total permanente. A la caja de transferencia se atornilla una carcasa de plástico del actuador, que incluye un bloqueo del diferencial central. Si aparece una fuga de aceite debajo de la carcasa, de acuerdo con las instrucciones, debe quitar la caja de transferencia para reemplazar la junta tórica 90.301 a 56.009 del actuador. Pero los especialistas de los servicios especializados logran realizar este trámite sin desmontar la caja de transferencia. Las versiones árabes tienen tracción total enchufable, es decir, a tiempo parcial, sin diferencial central. El aceite de la caja de transferencia y de la caja de cambios puede y debe cambiarse. Los aceites se drenan a través de los tapones, el nivel se regula mediante los tapones de rebose. En todo momento se utiliza una transmisión convencional aprobada GL5 con una viscosidad de 75W, 90 para la caja de transferencia y 80W, 90 para las cajas de cambios. La caja de transferencia y la caja de cambios delantera contienen aproximadamente 1,4 litros de aceite y el eje trasero tiene capacidad para 3 litros de aceite. Todos los elementos de la transmisión Prado 120 requieren atención debido a fugas de aceite a través de sus sellos. Las ruedas delanteras son muy duraderas y no se utilizan con las anteras rotas. El Toyota Prado 120 con motores de más de 2,7 litros estaba equipado opcionalmente con amortiguadores ajustables electrónicamente. Este sistema se llama TEMS. La rigidez de los amortiguadores delanteros se ajusta mediante actuadores externos 892, 416, 0010 que están montados en la parte superior de la varilla del amortiguador.
con el tiempo, las carcasas de plástico de estos actuadores simplemente se parten por la mitad y todo el relleno electrónico muere. Los actuadores nuevos cuestan alrededor de $200. Los amortiguadores delanteros originales para el sistema TEMS, 48.510 a 69.195, cuestan alrededor de $320 cada uno, y se puede encontrar un análogo completo de un proveedor de cintas transportadoras 741-0000 por $180. Los amortiguadores traseros TEMS, 48.530 a 69.485, tienen actuadores integrados, pero el cableado conectado a ellos se rompe con el tiempo. Además, los cables pueden romperse tanto por fuera como por dentro de la carcasa del amortiguador. Para llegar a él, en este caso, los artesanos vieron el cuerpo. Los nuevos amortiguadores traseros TEMS cuestan alrededor de $520, mientras que el reemplazo completo, 744-0002, cuesta $240 cada uno. Si el sistema TEMS no funciona correctamente, los amortiguadores correspondientes se vuelven lo más rígidos posible, por lo que conducir durante mucho tiempo resulta sencillamente desagradable. Todos los amortiguadores TEMS se pueden sustituir por unos pasivos convencionales. El punto de montaje inferior de los amortiguadores traseros se encuentra debajo del eje y está cubierto con una protección contra daños. Sin embargo, en este lugar se acumula humedad y suciedad, lo que conduce a la corrosión de la carcasa del amortiguador. El punto de montaje superior de los amortiguadores también puede pudrirse, para su reparación será necesario soldar arandelas. Además, los casquillos de acero de los amortiguadores traseros se pudren fácilmente y se convierten en polvo. Estas áreas necesitan mantenimiento, limpieza y protección de la corrosión. El Prado 120 tiene suspensión neumática únicamente en el eje trasero. El sistema incluye un par de cilindros de aire, un compresor y dos sensores de posición. Por cierto, gracias a la unión de las bisagras de los sensores de posición de la carrocería, 89.407 a 60.022 y 89.408 a 60.011, este SUV puede sentarse fácilmente sobre una de las ruedas. Estos sensores y varillas deben limpiarse y lubricarse una o dos veces al año, por ejemplo durante los cambios de neumáticos estacionales. Los sensores cuestan entre $50 y $200 el original. Las cámaras de aire cuestan entre $80 y $230, 48.090 a 35.011 y 48.080 a 35.011 para el original. Duran mucho tiempo, unos 200.000 kilómetros. Se desgastan y revientan por la parte inferior debido a que sus soportes están muy corroídos y son los óxidos los que limpian el caucho. El compresor de suspensión neumática está instalado abajo, en la parte trasera izquierda, y también es víctima de la corrosión, a menudo, tras recorridos de más de 200.000 kilómetros. Su carcasa literalmente se oxida hasta formar agujeros o grietas. La humedad entra y mata la armadura, rotor, del motor eléctrico. El compresor cuesta entre $230 y $800 el original, 48.910 a 60.021. Delante, el Prado 120 lleva pinzas de freno fijas de 4 pistones. A menudo aquí se atasca el pistón interior inferior y luego todos los demás. Si los sellos ya no están sellados y la humedad ha provocado la corrosión de los pistones, retirarlos para reemplazarlos puede resultar muy difícil. En el buen sentido, cada 2 a 3 años conviene realizar un mantenimiento de las pinzas delanteras, cambiando el kit de reparación 04479-60080 y, si es necesario, los pistones 47.731 a 35.040. Los frenos traseros tienen pinzas flotantes, son aún más delicados y requieren atención literalmente todos los años. De lo contrario, las pastillas se deforman, provocando un desgaste desigual de los discos de freno e incluso el atasco de las pinzas. Para reparar los frenos traseros, suele ser suficiente instalar un kit de reparación 04479-35060 con pasadores y sus fundas. Hablando de suspensión, no te olvides de la suspensión de la carrocería, está fijada en 8 puntos.
Cada uno contiene un par de amortiguadores de goma, 52.207 a 35.050, 52.205 a 35.160, 52.203 a 35.210 y 52.201 a 35.100. Después de 250.000 kilómetros, puedes ver grietas en estos amortiguadores y pensar en sustituirlos. Los casquillos estabilizadores traseros se consideran la parte más efímera de la suspensión del Prado 120, duran unos 150.000 kilómetros y cuestan $5, 48.815 a 10.090. Los brazos estabilizadores traseros originales cuestan alrededor de $60, 48.830 a 60.030, y los reemplazos comienzan en $8. Como habrás adivinado, la suspensión es muy duradera. El costo de las palancas traseras originales varía entre $100 y $200 cada una, pero las no originales son mucho más baratas. Cada una de las ruedas delanteras está montada sobre dos palancas. El brazo inferior completo cuesta $330, 48.069 a 60.010, el superior cuesta alrededor de $150, 48.630 a 60.020. Los bloques silenciosos originales del brazo inferior se pueden comprar por separado, 48.654 a 60.030, 48.655 a 60.030 y cuestan entre $30 y $40. Los artículos no originales son mucho más baratos. También puedes comprar rótulas no originales para ambos brazos. Los rodamientos de las ruedas delanteras cuestan entre $35 y $120, 43.570 a 60.010 y duran unos 100.000 kilómetros. La corrosión es quizás lo único que puede impedir que este SUV recorra 1.000.000 de kilómetros. Los coches destinados a Europa y Rusia al menos están protegidos contra la corrosión. Si el automóvil nos llegó desde países árabes, sin protección anticorrosión en la parte inferior y los arcos no durará mucho. Es imperativo proteger contra la corrosión el área del marco sobre el brazo de la rueda delantera derecha, el bin principal está allí. Si se oxida hasta quedar irreconocible, las autoridades de registro crearán ciertos problemas cuando cambie de propietario. En el chasis de estos coches hay muchos agujeros tecnológicos por los que se acumula la suciedad y la humedad. Sin embargo, difícilmente se puede encontrar un marco francamente podrido. Por cierto, los elementos del marco se oxidan principalmente a lo largo de las soldaduras. De hecho, la carrocería sufre mucho más por la corrosión. Los umbrales se pudren fácilmente en los agujeros y los paneles del piso pueden deteriorarse. Los pasos de rueda, o más bien sus guardabarros internos, se oxidan tanto en las uniones con los umbrales como alrededor de todos los orificios tecnológicos, soportes de amortiguadores, asientos de la tercera fila. Incluso si los arcos tienen un revestimiento antigrava de fábrica, no debes confiar completamente en él, se agrietará y será perforado por piedras. Y entonces la corrosión se hará cargo. Los arcos delanteros también se oxidan activamente bajo la influencia de la humedad y los reactivos. Además, la corrosión puede llegar hasta arriba, es decir, al costado del compartimiento del motor. A menudo, si el propietario decide deshacerse de la corrosión de la carrocería, es decir, lavar, arenar y tratar los bajos, luego se agrega a estos trabajos la pintura de los guardabarros delanteros en el lado del capó. Agreguemos que la parte superior del tubo desde el cuello hasta el tanque de gasolina e incluso las dos cintas de sujeción, 77.602 a 35.030 y 77.601 a 35.090 del tanque de gasolina son víctimas de una corrosión destructiva. La corrosión también aparece fácilmente a lo largo de los bordes inferiores de las puertas e incluso abulta la pintura en la abertura de la puerta trasera, cerca de las luces y las bisagras. Pero el lugar más doloroso en la abertura de la puerta del maletero es el borde inferior, sobre el que se coloca el sello de toda la abertura. A menudo, los bordes de dos paneles adyacentes ya comienzan a desmoronarse por el óxido. La pintura desconchada se va poniendo roja lentamente. A menudo, muchos de estos puntos rojos aparecen en el panel del techo a lo largo del borde superior del parabrisas. Por cierto, los pernos de montaje del riel del techo eventualmente comenzarán a dejar entrar agua a la cabina, porque,
los casquillos de plástico que rodean sus roscas simplemente se secarán. Estos huecos se pueden sellar con silicona normal. Después de fuertes lluvias o lavados, conviene palpar la alfombra del suelo para ver si está mojada. Si tu prado tiene techo corredizo, revisa sus tuberías de drenaje. También sucede que la unión entre el escudo del motor y el pilar delantero de la carrocería diverge, es decir, al nivel de las bisagras superiores de las puertas del conductor. Este lugar es claramente visible si quitas el guardabarros delantero del lado mojado. La puerta trasera se hunde, la cerradura de la puerta comienza a moverse sobre su bisagra, luego la puerta comienza a traquetear, raya la pintura de la abertura y hay que levantarla para cerrarla. Este proceso avanza a un ritmo acelerado en los Prado 120 anteriores al rediseño, que tienen una rueda de repuesto colgada en la puerta. La única razón es el desgaste de los pasadores de acero de las bisagras. Las bisagras originales, 68.801 a 60.050, cuestan 70 pesos y durarán 5 años. Hay sustitutos que son 3 veces más baratos. Pero es mejor hacer pasadores, ejes, nuevos y equiparlos con casquillos de bronce. Por cierto, estos kits de reparación también están a la venta. Un método de reparación más severo y menos elegante es instalar almohadillas de bisagra en las aberturas para nivelar la puerta y compensar el desgaste de los ejes. Por cierto, las bisagras de las puertas se hunden exactamente por el mismo motivo y se tratan de forma similar. En el Prado 120 rediseñado, la rueda de repuesto cuelga debajo, se baja y sube mediante un cabrestante 51.900 a 60.280 que debe estar bien lubricado. De lo contrario se endurecerá y no será posible bajar la rueda de repuesto en el momento adecuado. Y digamos unas palabras sobre los faros. Las luces de cruce y de carretera de estos coches vienen pobres de fábrica. Además, con el paso de los años, las pantallas de las lámparas e incluso los reflectores de los faros se vuelven nublados. Este problema se puede solucionar por cualquier medio, desde restaurar los faros, instalando lámparas LED o lentes LED, hasta sustituir los faros por otros no originales y más videntes. Detrás del revestimiento del maletero derecho se encuentra el circuito trasero del sistema de aire acondicionado con evaporador independiente, al que seguían 2 tubos de aluminio por la parte inferior. Eso sí, con el tiempo los tubos se corroen y empiezan a filtrar freón. Es más fácil sustituirlos por mangueras especiales. Los tubos del sistema de aire acondicionado ubicados debajo del capó se corroen con mucha menos frecuencia. El interior del Prado 120 es completamente sencillo, pero no se le exige nada más. ¿Qué puede sorprenderte con este interior? A veces, el tablero se agrieta, generalmente aparece en el área de la visera sobre el panel de instrumentos. Y al recorrer más de 350.000 kilómetros, algunos LED del cuadro de instrumentos se apagan. Se pueden sustituir por otros similares. El reposabrazos de muchos Prado 120 empezó a crujir, por lo que los artesanos aprendieron a insonorizar sus piezas de plástico y a cambiar los topes desgastados, 58.959 a 60.060, para que también dejara de golpear. Cuando el kilometraje supera los 200.000 kilómetros, el ventilador de la calefacción empieza a silbar. El ventilador original, 87.103 a 35.080, cuesta alrededor de 500 pesos y los reemplazos comienzan en 50 pesos. Pero no siempre están a la altura de las expectativas. Los fanáticos del Prado 120 descubrieron que hasta 2007, el eje del ventilador giraba sobre cojinetes lisos con arandelas de fieltro empapadas en aceite. A medida que el aceite se seca, aparece un chirrido. Los artesanos han aprendido a desmontar el motor eléctrico del ventilador para llegar a sus casquillos y lubricarlos. Y después de 10 a 12 años de funcionamiento, el eje del interruptor de encendido se rompe, después de lo cual la cerradura simplemente se desplaza y no encaja en su posición. Hay un eje de reparación disponible para la venta, HR 4528060560.